Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general dirigida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hoy, 19 de agosto, miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia recuerda la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Eudes, sacerdote, fundador de los Padres Eudistas. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a quienes nos van siguiendo a través de Facebook Live. Y cuando ya el Santo Padre ha llegado hasta el altar que está ubicado en la parte del altar de la confesión, desde ahí va a dirigir esta audiencia general. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy nos acompañan y hacen posible que esta audiencia general llegue hasta sus hogares. Saludamos a todas las emisoras también de las diferentes diócesis y parroquias que transmiten esta audiencia general. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Se anuncia que el Papa iniciará esta audiencia general con el saludo litúrgico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora escucharemos el texto bíblico que guiará esta audiencia general. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio. Hemos escuchado la proclamación de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 16 al 17, que nos dice: que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Ahora escucharemos en inglés la proclamación de este mismo texto bíblico. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord. Como estamos escuchando, es este texto bíblico de San Pablo a los Colosenses que nos habla, en el cual el apóstol exhorta a los cristianos a instruirse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose, dice Pablo, los unos a los otros, y también los invita a cantar con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados, todo para que pueda realizar y dar gracias y alabanza a nuestro Señor Jesús. Ahora escuchemos este mismo texto en nuestro idioma.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Y ahora la lectora en lengua china está proclamando este texto de San Pablo a los Colosenses, esta exhortación que dirige a todos los cristianos de esta comunidad, en la cual les pide que todo lo que puedan decir o realizar lo tienen que hacer siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios nuestro Padre. A continuación escucharemos la proclamación en lengua portuguesa y les dejamos escuchar para nuestros amigos de Brasil y otros países. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo que o fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor. Seguramente este texto de San Pablo a los Colosenses estará al centro de la catequesis del Papa León XIV, que está desarrollando en este año esa relectura de los documentos del Concilio Vaticano II. Después de haber comentado los dos primeros textos en estas últimas semanas, el Papa está desarrollando su comentario a la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, que se refiere a la liturgia. Y el texto nos hace ver claramente que el día de hoy el Santo Padre va a desarrollar el tema de la música sacra, la música sagrada, siguiendo lo que dice San Pablo a los Colosenses. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa León XIV. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, el sexto capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II está dedicado a la música sagrada. Este afirma: la tradición musical de la Iglesia constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne y precisa. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea dando a la oración una expresión delicada o fomentando la unanimidad
enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados. Encontramos aquí el núcleo de la enseñanza conciliar que confirma y profundiza la función ministerial de la música en la liturgia, ya resaltado por San Pío X en el motu propio Inter Sollicitudines. De hecho, la música forma parte de la acción litúrgica y no un mero adorno de la celebración en la liturgia. En la liturgia, cantar y tocar significa rezar, sintonizando el propio corazón con el de las hermanas y los hermanos y con Dios en la participación activa en el misterio celebrado. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera. Precisamente la música expresa la dimensión afectiva de la oración, como afirma San Agustín. Cantare amantis es decir, cantar es propio de quien ama. Esto es muy importante porque ayuda a abrir el corazón a la acción de Dios, a la gracia y a dejarse moldear por ella. El canto además favorece la comunión. Por medio de la sinfonía, las voces contribuyen a unir los ánimos, superando las diferencias entre las personas y reuniendo todos en la alabanza a Dios. Así se convierte en una epifanía de la Iglesia, manifestación tangible de la comunión que pertenece a su naturaleza. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante de la profunda relevancia teológica del canto sagrado como parte integrante de la acción litúrgica, derivan algunas exigencias. La primera es que más allá de las modas o de las sensibilidades particulares de los autores, deben responder en todos los niveles a lo que más resulta adecuado para el momento de la celebración. Además, la forma, especialmente en su aspecto melódico, debe ser a la vez noble y sencilla, de alta calidad musical y fácil de ejecutar, sobre todo cuando está destinada a ser cantada por toda la asamblea. Por la misma razón, el Concilio recomienda que los textos también sean adecuados, profundos y al mismo tiempo simples de comprender, inspirados principalmente en la Sagrada Escritura, en los libros litúrgicos y en la tradición espiritual de la Iglesia. Sobre esto hay que velar para que se mantenga viva y para que crezca la dinámica expresada en el antiguo principio, lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de oración es también la ley de la fe. Sacrosanctum Concilium dedica amplio spazio al tema della partecipazione. Sacrosanctum Concilium dedica mucho espacio al tema de la participación activa de los fieles. Esta se ha de comprender partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. En un espíritu de constante conversione, en un espíritu de conversión continua que ha de caracterizar la vida de cada fiel, en cuanto a la manera concreta con la que ésta se puede realizar por medio del rol específico de la música sagrada, la Constitución ofrece una respuesta clara. Se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y un silencio sagrado, y exhorta a cada uno, ministro o fiel, a desempeñar todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas, en el equilibrio armonioso entre los distintos ministerios, las diversas intervenciones y los momentos de silencio.
al canto gregoriano. El concilio concede además gran importancia al canto gregoriano, sin excluir de la celebración otros géneros de música sagrada. Se presenta también especial atención al órgano de tu voz, mientras que se admite el uso de otros instrumentos siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado y convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione. Un tema muy importante para la reforma conciliar es el de la inculturación. También en el ámbito de la música sacra. Se subraya en particular, en relación con las tradiciones musicales de las diferentes culturas, la importancia de tenerlas muy en cuenta, como parte de la vida religiosa y social de las personas. Por ello, se recomienda, por un lado, poner en práctica en todos una adecuada educación del sentido religioso y, por el otro, dentro de lo posible, puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. En el contexto litúrgico se reconoce una función especial a la Schola Cantorum, instrumento pastoral cuya promoción se recomienda, con la misión de velar por la ejecución exacta de las partes que le corresponden, según los distintos géneros de canto, y favorecer la participación activa de los fieles en el canto. Con este fin, el compositor de música sacra debe conocer y preservar el patrimonio musical de la Iglesia, dejándose inspirar por él para dar vida a nuevas composiciones al servicio de la liturgia, respetando la sensibilidad contemporánea y las diferentes tradiciones culturales, de modo que purificar el culto de impropiedades de estilo, de formas de expresión descuidadas, de músicas y textos desalineados y pocos acordes con la grandeza del acto que se celebra, para asegurar dignidad y bondad de formas a la música litúrgica. Por todas estas razones, los padres conciliares recomiendan fomentar la formación y la práctica de la música sacra en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas, y garantizar a los músicos y cantantes una sólida formación litúrgica. Queridos hermanos y hermanas, los padres de la Iglesia coincidieron y consideraron gran importancia al canto litúrgico, símbolo de la comunión eclesial. Por eso podemos concluir con estas hermosas palabras de San Ignacio de Antioquía: que cada uno de ustedes también se convierta en un coro, a fin de que en la armonía de su concordia tomen el tono de Dios en la unidad, canten a una sola voz por Jesucristo al Padre, a fin de que los escuche y los reconozca por sus obras buenas, que son los miembros de su Hijo. Con esta citación de San Ignacio de Antioquía concluye la catequesis que ha pronunciado el Papa León XIV hoy, miércoles 19 de agosto, dedicando esta catequesis precisamente a la Constitución Sacrosanctum Concilium, de modo particular desarrollando el tema de la música sagrada. Ahora escuchemos los saludos de los peregrinos y fieles de lengua francesa. Nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père.
Frères et sœurs, le 6e chapitre de la Constitution Sacrosanctum Concilium est consacré à la musique sacrée, partie intégrante de l'action liturgique. Dans la liturgie, chanter et jouer signifie prier en harmonisant son cœur avec celui de ses frères et sœurs et avec Dieu dans la participation active au mystère célébré. La musique exprime la dimension affective de la prière. En plus, le chant La lectora, después de haber recordado que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre bendecirá a todos los objetos de devoción que llevan los peregrinos, está haciendo un resumen de este 6º capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, dedicado a la música sagrada. Este tema, dice la tradición musical de la Iglesia, constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones palabra. Constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Y precisa que la música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados. También está destacando el aspecto de la formación de las escuelas de canto y la formación litúrgica que tienen que tener los cantantes. Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Burkina Faso e dalla Costa d'Avorio. Fratelli e sorelle, possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto liturgico rafforzare i legami d'amore e di unità nel popolo di Dio ed essere segno di comunione ecclesiale. Dio vi benedica. El Papa León XIV, saludando cordialmente a los fieles de lengua francesa, se ha dirigido especialmente a los peregrinos provenientes de Burkina Faso y de la Costa de Avorio. A ellos les ha dicho, hermanos y hermanas, que pueda la participación activa de los fieles a través del canto litúrgico reforzar los lazos de amor y de unidad del pueblo con Dios y ser un signo de comunión eclesial. A todos los peregrinos de lengua francesa, el Santo Padre les ha impartido su bendición. En este sentido ha destacado precisamente que la música debe ayudar a la participación activa de los fieles en la celebración litúrgica. Ahora dejemos los saludos de los peregrinos de lengua inglesa. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra catequesis sobre la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, hoy reflexionando sobre la importancia de la música sagrada. En efecto, cantar y tocar un instrumento musical son actos de oración. La música, por lo tanto, fomenta nuestra unidad en la alabanza a Dios y abre nuestros corazones para ser transformados por su gracia. Lejos de ser meramente decorativa, la música sacra es un tesoro de profundo valor. Debe ser siempre digna, inspirada en la Sagrada Escritura y debe reflejar la grandeza del misterio celebrado.
La música sacra también debe reflejar las culturas locales, expresando las auténticas tradiciones de los pueblos, a la vez que promueva el patrimonio musical de la Iglesia Universal. El concilio también hizo hincapié en la necesidad de una sólida formación litúrgica y la enseñanza de la música sagrada. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia unámonos en el amor y con las palabras de San Ignacio de Antioquía, cantemos a una sola voz al Padre de Jesucristo. Doy una calurosa bienvenida a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los de Malta. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. Este ha sido el resumen que el Santo Padre ha realizado en lengua inglesa y también el saludo a los peregrinos y visitantes de habla inglesa, especialmente a los peregrinos de Malta. Ahora escuchemos los saludos en lengua alemana. Und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium betont, dass der heilige Gesang in Verbindung mit dem Wort ein notwendiger und untrennbarer Bestandteil der feierlichen Liturgie ist. Dabei bringt die Musik insbesondere die gefühlsmäßige Dimension des Gebets zum Ausdruck und hilft so, das Herz für das Wirken der göttlichen Gnade zu öffnen und sich von ihr formen und verwandeln zu lassen. Der Gesang fördert zudem. La lectora está recordando que la Constitución Sacrosanctum Concilium nos da una enseñanza importante sobre el uso y la ejecución de la música sagrada dentro de las celebraciones litúrgicas. De hecho, dice, la música forma parte de la acción litúrgica y no es un mero adorno de la celebración. En la liturgia, cantar y tocar significa rezar, sintonizando con el propio corazón, con el de los hermanos y con el de Dios. Ahora escuchemos los saludos del Papa a los peregrinos de lengua alemana. Cari fedeli di lingua tedesca, è bello ricordare che partecipando alla liturgia ci troviamo sempre anche nella comunione invisibile con tutti gli angeli e i santi e che insieme a loro possiamo cantare ad una sola voce l'inno di lode al Signore. A Lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. El Papa León XIV, saludando a los peregrinos de lengua alemana, ha dicho que es hermoso recordar que participando en la liturgia nos encontramos siempre en comunión invisible con todos los ángeles y santos y que junto a ellos podemos cantar a una sola voz el himno de alabanza al Señor. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora damos paso a los peregrinos de lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el 6º capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium dedicado a la música sacra. El Concilio Vaticano II confirma y profundiza en la función ministerial de la música en la liturgia, enseñando que no es un mero adorno de la celebración, sino que forma parte de la acción litúrgica. Cantar en la liturgia significa rezar, ya que las voces y los corazones de los hermanos y hermanas sintonizan entre ellos y con Dios en la participación activa del misterio celebrado. Además, la música expresa la dimensión afectiva de la oración. Como afirma San Agustín, cantar es propio del que ama, y esa disposición ayuda a abrir el corazón a Dios y a dejarse modelar por Él. El documento destaca también la importancia de la formación litúrgica en los seminarios, noviciados y escuelas católicas, así como de asegurar dicha preparación a todas las personas que se dedican a realizar este valioso servicio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a reflexionar sobre el canto litúrgico como símbolo de la comunión eclesial, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en armonía y concordia, como un único coro, cuyas melodías y buenas obras glorifican y alaban al Padre por medio de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Esta ha sido la invitación del Santo Padre a los peregrinos de lengua española a reflexionar sobre el canto litúrgico como símbolo de la comunión eclesial. Ahora escuchemos también los saludos de los peregrinos y comunidades de lengua china. 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们， En su catequesis de hoy, el Papa León XIV, comentando la Constitución Sacrosanctum Concilium, dedicado a la liturgia, se ha centrado en el tema de la música sagrada y ha dicho de que existe una profunda relevancia teológica del canto sacro como parte integrante de la acción litúrgica. De esto derivan algunas consideraciones. Una de ellas es de que más allá de las modas o de las sensibilidades particulares de los autores, el canto debe responder en todos los niveles, sobre todo debe ser adecuado al momento de la celebración. La forma, especialmente en su aspecto melódico, debe ser a la vez noble y sencillo, de alta calidad musical y fácil de ejecutar, sobre todo cuando está destinada a ser cantada por toda la asamblea. Por esta razón, el Concilio Vaticano II recomendó que los textos también sean adecuados, profundos y al mismo tiempo simples de comprender, inspirados principalmente en la Sagrada Escritura, en los libros litúrgicos y en la tradición espiritual de la Iglesia. Ha recordado ese principio antiguo, la lex orandi y la lex credendi, es decir, la ley de oración es también la ley de la fe. A continuación escucharemos los saludos del Santo Padre a los peregrinos de lengua china.
Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la carità di Cristo ispiri i vostri rapporti in famiglia, nella comunità e nella società. Vi benedico di cuore. El Santo Padre ha dirigido un cordial saludo a las personas de lengua china. A ellos les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, la caridad de Cristo inspire sus relaciones en la familia, en la comunidad y en la sociedad. A todos ellos les ha impartido la bendición apostólica. Y después de este saludo del Papa a los peregrinos de lengua china, damos paso a las comunidades y peregrinos de lengua portuguesa. Les dejamos con el audio internacional. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos o ciclo de catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, focando-nos hoje na música sacra. A tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. A música sacra, com efeito, não é uma mera decoração, mas exprime a dimensão afetiva da oração, como afirma Santo Agostinho. Cantar é próprio de quem ama. A Constituição refere-se ainda à enculturação do Evangelho, através da música sacra, pedindo que se promova, na medida do possível, a música tradicional dos povos nas ações sagradas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Sant'Agostino ha scritto: chi canta una lode non soltanto canta, ma ama colui a cui rivolge il suo canto. Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore. El Papa León XIV, saludando a los fieles de lengua portuguesa, ha citado a San Agustín, quien ha escrito: quien canta una alabanza no solo canta, sino que ama a aquel a quien se dirige el canto. Y ha invitado que hagamos del canto litúrgico una expresión de nuestro amor a Dios. A todos los peregrinos de lengua portuguesa les ha impartido la bendición apostólica. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora damos paso a la lengua árabe y el saludo de los fieles de lengua árabe y las comunidades, sobre todo en Oriente Medio. Escuchemos. وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. El Santo Padre, en su catequesis del día de hoy, comentando la Sacrosanctum Concilium dedicado a la liturgia y sobre todo centrándose en el canto, ha dicho que
Este documento dedica mucho espacio al tema de la participación activa de los fieles. Esta se ha de comprender partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. La música sagrada se debe fomentar las aclamaciones del pueblo, las respuestas y la salmodia, las antífonas, los cantos y sobre todo el silencio sagrado. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الغريغوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة. También se recuerda que el concilio concede mucha importancia al canto gregoriano, pero no excluye la celebración de otros géneros de música sagrada. Un tema importante es la formación litúrgica y artística. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. El Santo Padre, saludando a los fieles de lengua árabe, se ha dirigido particularmente a aquellos que provienen del Líbano y que estamos escuchando, y ha recordado que la música es un instrumento precioso mediante el cual desarrollamos el servicio de alabanza a Dios y expresamos la alegría de la vida nueva en Cristo. A todos ellos les ha impartido la bendición para ellos, para sus familias, para que los proteja siempre de todo mal. Vamos llegando ya al final de los idiomas que forman parte de esta audiencia general y ahora escuchamos los saludos de los peregrinos de lengua polaka. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. 6. rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty... Escuchemos el saludo del Papa a los peregrinos polacos. Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea
di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Findzisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. El Papa León XIV, saludando a los peregrinos polacos, ha recordado que el 23 de agosto se celebra la Jornada Europea de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo. Ese día, dijo el Papa, la liturgia recuerda a Władysław Findzisz, sacerdote y primer polaco beatificado como mártir por las persecuciones comunistas. Durante el Concilio Vaticano II, este mártir sostenía espiritualmente los trabajos involucrando a los fieles en la obra conciliar de la bondad, con caridad y renovación moral. Su testimonio nos ha recordado que la civilización del amor se construye perdonando y venciendo el mal con el bien. A todos los peregrinos polacos les ha impartido la bendición apostólica. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Finalmente llegamos a la lengua italiana y los fieles y peregrinos de lengua italiana dirigen su saludo al Santo Padre y se unen en oración por el ministerio apostólico del Papa León XIV. Se recuerda también que al final se cantará el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren. Bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo mi cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Especialmente saludo a las hijas de la Divina Providencia reunidas para su capítulo general y les animo a reavivar la llama de la caridad que ha caracterizado la vida de la fundadora, la venerable Madre Elena Bettini. Saluto altresì i religiosi passionisti e i cappuccini. También saludo a los religiosos pasionistas y a los capuchinos, a los fieles de la parroquia de Macchia Valfortori, Castello di Godego, y también a los de la Unidad Pastoral de Ponte Nerranica, como también al coro Serpedí de Sinaí. A todos los invito a dar testimonio con alegría el amor de Cristo por cada criatura. Mi pensamiento va al final a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Deseo dirigir a cada uno la invitación a desarrollar siempre en cada uno de ustedes una auténtica conciencia de paz. Tengan la sincera conciencia de que la paz es un bien precioso y grande y que se necesita una fuerza y constante compromiso para realizarla, siguiendo con honestidad y verdad los caminos que la construyen y la confirman en la sociedad. A todos les imparto mi bendición. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
et dimite nobis debitamus tra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sit nomen Domini benedictum. Benedito el nombre del Señor. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de esta audiencia general que el Papa León XIV ha presidido hoy miércoles 19 de agosto aquí en la Basílica de San Pedro. Han participado alrededor de unos más de 5.000 fieles y peregrinos que se han congregado en este templo sagrado aquí en el Vaticano para poder escuchar la reflexión y la catequesis del Santo Padre dedicado a la música sagrada, teniendo al centro de su reflexión el texto de la Sacrosanctum Concilium, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, en el cual nos alienta a integrar la música sagrada como parte de la celebración y la música también que nos pueda ayudar a rezar y a entrar en comunión con Dios a través del canto, con la participación activa de los fieles, con textos inspirados en la Sagrada Escritura y en la tradición litúrgica y con una adecuada formación musical y también litúrgica de todos los que componen y conforman los coros, las escuelas de canto y la participación también de los fieles. Han sido diferentes los elementos que el Santo Padre ha resaltado en esta catequesis, sobre todo señalando que la música tiene un lugar importante dentro de la celebración litúrgica. Cantar en la liturgia, ha dicho el Papa, significa rezar, ya que las voces y los corazones de los hermanos y de las hermanas entran en sintonía entre ellos y también entran en sintonía con Dios. Por ello, la participación activa de los fieles en las celebraciones eucarísticas, ayudados por la música, ayuda a entrar con mayor profundidad en el misterio que se está celebrando. Son algunos de los puntos, algunos de los temas que el Santo Padre ha tocado en su catequesis, ha recordado en diferentes momentos de sus saludos a San Agustín. Entre las citas que ha mencionado podemos recordar una que ha dicho: cantar es propio del que ama, y es esa disposición que nos ayuda a abrir el corazón a Dios y a dejarnos modelar por Dios. Son diferentes los elementos que ha destacado el Papa León XIV en este aspecto. Agradecemos a todos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. A nombre de Renato Martínez, que tengan todos una buena continuación de semana y una buena tarde. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.